Bueno, ¿qué día tenemos hoy? Se interrumpió la grabación. Imagino que la primera parte igual habrá quedado grabada. Así que vamos a esperar que la gente vuelva para continuar. Les pido disculpas. Son cosas que pasan con la tecnología a veces de manera inexplicable, para mí al menos. Bueno, ahí va volviendo la gente. Qué día, ¿eh? Bueno. Voy a retomar desde un poquito arriba del texto para que sepamos de qué venía la cosa. Esto de que quede cortado no me gusta nada. Hacía un tiempo que no ocurría y volvió a ocurrir. Bueno. Entonces decía del autor de la nota con los puntos suspensivos referidos a Pasolini, ¿no? Esta lleva aparejada un juicio brutal, una condena sin apelación posible, pero la sentencia no se expresa porque su autor no está o es como si no estuviese, es casi inexistente, es nadie. El fastidio de Montale por la exhibición egocéntrica y transgresora de Pasolini no le quita desde luego lucidez y le impide por consiguiente dar demasiado crédito luego a su propia impaciencia. Al fin y al cabo, la ocasión es mínima, todo se queda en una broma y la hoja permanece vacía o poco menos. Montale decía que vivía al 5%. Su verdad poética era la experiencia profunda y por ello reticente de ese bajo porcentaje de existencia. Y su poesía consistía en afrontar íntegramente la aridez, un desafío que se había hecho necesariamente convivencia cotidiana e identificación. Pasolini era, para sus palabras, desesperada vitalidad. Su poesía era inmediatez física y corporal, donde el latido de la vida y la fe de que en ese oscuro latido, incluso en sus momentos más turbios y desordenados, pudiera haber una redención, era una y la misma cosa, era una vida al 1000%, en el bien y en el mal, en la esperanza y en el pecado. Quien sentía superfluo su propio yo como Montale, no podía, esperen que carga la página, no sentir repugnancia por quien, como Pasolini, vivía igual que si el yo fuera un Mesías doliente y pecador, y como si sus pasiones, deseos, nostalgias y secreciones pudieran redimir al mundo. Montale era impersonalidad, recato, pudor, escepticismo y autoescepticismo pagano, distancia, sobriedad, rigor ceñido hasta la sequedad de sus huesos de ejibia secos y deshidratados. Pasolini, con toda su aguerrida inteligencia crítica, era una subjetividad exasperada hasta la exhibición impúdica, esperanza mesiánica, cercanía visceral y promiscua, narcisismo descarado y egocéntrico, limo primordial irrigado por el agua de la vida, aunque fuera turbia y fangosa. Ambos fueron poetas. Montale lo fue ciertamente mucho más. El enrarecimiento y la renuncia extrema de su lírica muestran las hendiduras desde las que resplandece la luz de la poesía exiliada. Su discreción personal, su dignidad y seguridad autosuficiente a la que no le hace exhibirse ni recibir aprobaciones, constituyen una lección de la que se tiene hoy más necesidad que nunca. Pero en la sobria distancia de aquellos puntos suspensivos está la frialdad
de quien pasa junto al dolor y las bajezas humanas y sigue adelante. Para dar testimonio poético de los dramas de la realidad, dice Germán García, es a veces necesario descender directamente a los remolinos del vicio, por muy cenagosos que sean, acercarse a la existencia hasta arriesgarse a la indecencia y la promiscuidad, la egolatría del yo que se pone siempre en primer plano, declamando a diestro y siniestro su atormentada vitalidad y su martirio, resulta a menudo insoportable y acaba fácilmente en su involuntaria autoparodia. Pero sin esa participación fisiológica y ostentosa no es posible, en ciertos casos, señalar el escándalo de la miseria y de la oscuridad de las criaturas. En todo redentor cristiano hay una punta de interioridad puesta descaradamente al desnudo y de patos sentimental que se aviene mal con la lógica, desarreglos que ofenden la decencia del espíritu clásico y estoico, que se prohíbe a sí mismo transgredir el sentido de la honestidad y el orden, confundir las tripas con la razón, violar el principio de contradicción y armar líos en nombre del corazón. Pero sin esa transgresión del orden, del buen gusto y a veces hasta de la misma honestidad intelectual, no sería posible, alguna vez, el grito que denuncia lo intolerable del dolor y exige su redención. Sin la desesperada vitalidad, no tendríamos algunas de las más esenciales revelaciones de la condición humana e histórica. Esa vitalidad complacida y continuamente absuelta en cualquiera de sus manifestaciones, por violentas y culpables que sean, está siempre a un paso de la caída más torpe y penosa. Cae con facilidad en la caricatura ridícula y en la arrogancia, como a veces sucedía también a Pasolini. La desesperada vitalidad tiene una egocéntrica e infantil necesidad de autoafirmación que hace a veces insoportable su cercanía. Se pasa más a gusto una tarde junto a quien está convencido de que el yo, incluso el suyo, es superfluo y sabe estar por lo tanto en su sitio con una libertad superior y un amable desencanto, sin entrometimientos ni pretensiones. Pero para defender a alguien, como hizo Pasolini en aquella circunstancia, es necesario un adarme de fe, la fe en que aquel que defendemos no es del todo superfluo, no una fe retumbante y estentórea, sino justamente un adarme que puede convivir en lo más hondo del corazón con el más amargo y escéptico pesimismo y puede avenirse hasta con la perplejidad y la levedad de los puntos suspensivos de aquella nota de Montale. ¿Qué llevó a Claudio Magris a redactar este enigma en 1987? Es posible que una afirmación hecha en El anillo de Clarís oriente nuestra pregunta. Cita a Magris. La cultura del siglo XX sentirá a menudo la atracción de esa tautología mística que hace de cada objeto, dirá más tarde Pasolini, el signo de sí mismo y se envuelve en una confusa e inmediata sacralidad, en un halo sagrado que por otra parte coincide con la viscosa inmediatez, con la existencia física directa y tangible del cuerpo o de una parte, aunque sea mínima, con el fragmento efímero e instantáneo. Esta cita que Magris adjudica a Pasolini, cuyo cuerpo era vivido como un oxímoron, parece describir la sacralidad, el halo sagrado que envuelve al poeta Eugenio Montale, que se mantenía a distancia de las apasionadas polémicas de Pier Paolo. Sin embargo, la historia no ha terminado, y vuelve a citar a Magris. Como ya había intuido hace años Pasolini, la lucha contra los dogmas puede pervertirse hasta llegar a la liquidación de todos los valores
principios susceptibles de contraponerse al automatismo de los mecanismos sociales. La razón corre peligro de naturalizarse en la nueva racionalidad calculante, técnica de poder que no reconoce valores más allá de los hechos, y de identificarse con una sociedad anárquica e impersonal que nivela y anula la responsabilidad del juicio individual, que es el eje de la laicidad. Termina la cita de Magritte. Dice Germán García: los puntos suspensivos de Eugenio Montale tienen que ser respetados cuando se tienen en cuenta las observaciones que aparecen en Auto de Fe, entre la que se encuentra la dedicada al Odradek de Franz Kafka. Y no solamente. Entonces vuelve a citar: con ayuda de Freud y de Adorno, con un conocimiento sólido de todo cuanto se ha escrito en torno a la psicología de hombre-masa y con frecuentes inmersiones en las modernas interpretaciones del mito, el autor de estos ensayos está en condiciones de desarrollar del modo más brillante su requisitoria. Él personalmente no tiene soluciones que proponer, no quiere destruir la máquina, no sueña con un retorno a lo antiguo. Termina Germán García diciendo: es difícil decir algo después de tantos años de habitar el silencio sonoro creado por Lacan. Al leer los textos que publicamos de Jacques-Alain Miller, entenderán que lo intenta. Y más entenderán si tienen en cuenta el texto único de Voltaire llamado Zadig o El Destino, con su final de enigmas y adivinanzas. Germán García, Buenos Aires, octubre 2017. Bueno, hasta acá el texto de Germán García sobre Pasolini y sobre Montale y su vínculo con Pasolini. Pasolini fue un gran artista, tuvo una vida muy convulsionada, fue comunista, era muy católico, sufrió todo tipo de violencias o segregaciones, ¿no? Estamos hablando de los 70, de los 60. Y sin embargo, bueno, dejó una obra que es insoslayable para todo aquel que guste de la poesía, del ensayo, del cine. Yo les puedo recomendar, no vi todas las películas de Pasolini, pero sí tuve la enorme fortuna de comprar casi por accidente Medea, dirigida por Pasolini, con la increíble María Callas en el papel de Medea, que si tienen la ocasión, por favor, no dejen de verla porque es realmente algo sublime. Es una estética que te envuelve, que te deja absolutamente inerme, entregado a lo que pasa allí, capturado, hipnotizado. Las imágenes son cuadros, son de una belleza que incluso puede llegar hasta ser dolorosa. La historia es muy potente, la sabrán, y bueno, se las recomiendo. Lo mismo que los poemas. La mano que tiembla está en un libro que se llama Nada Personal, que recopila poemas muy hermosos de Pasolini, donde hay algunos de su época de militancia en el comunismo. Pero bueno, era un gran artista, tenía una sensibilidad especial y creo que todo eso se transmite en su obra, se conecte uno con la parte de ella que sea, leyéndolo o viendo sus películas. Bueno, ayer no pude porque fue el 2, ayer el aniversario de Pasolini, pero hoy quise recordarlo y homenajearlo y a la vez me pareció que era muy acorde a la ocasión traer a cuento este texto de Germán García, donde dice cosas muy profundas, ¿no? Como que hay niveles del sufrimiento, hay niveles
del espesor de lo humano, a los que no se llega con distancia, no se llega con asepsia, con pulcritud, con buenas formas, que se llega luego de atravesar algunos velos y de atravesar algunos límites, a veces transgresivamente. De modo que espero que les haya gustado. Como les digo, este texto está en una revista de Descartes, publicada por el Centro de Descartes, creo que la número 2425, por si les interesa conseguirla. Y espero que les haya gustado mucho. A mí me parece un texto bellísimo, bellísimo, muy, muy alusivo y muy alegórico, con muchas resonancias y muy poético. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Lamento muchísimo, les pido 1000 disculpas. No sé qué pasa cuando se corta, todavía no logro dilucidar por qué se corta algunas veces y otras veces no. Va a quedar el video dividido en 2 partes. Eso suele ser un problema, porque una de las partes es siempre más mirada que la otra, mucho más mirada, reproducida. Entonces sería una pena que una parte, cualquiera sea, de este texto quedara rezagada. Así que los apelo a que vean las 2 partes. Y bueno, nuevamente decirles que para mí es un gusto compartir estos momentitos con ustedes. Para mí son muy especiales y cada vez que alguien me dice gracias o me dice qué lindo o qué buenas que están las lecturas, realmente me conmueve y me hace muy bien. Así que bueno, nuevamente gracias para todos, gracias a los que miran después, y será hasta la próxima. Ya veremos con qué. La verdad que son cosas que van surgiendo. Así que no tengo idea, pero habrá una próxima y nos veremos. Besos para todos, muy buenas noches y gracias. Chao.